Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Abramos en Lucas capítulo 16, verso 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Él dijo: 100 barriles de aceite, y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Cuando nosotros pensamos en esta parábola, ¿no es cierto? Es una parábola que puede ser fácilmente malinterpretada. Es una parábola que puede ser fácilmente distorsionada o sacada de su contexto para justificar que todo cuanto el hombre haga, no importa de dónde provenga lo que haga, no importa de cuál sea la fuente de su ganancia, total, él lo va a entregar a Dios, y en alguna manera Dios va a estar agradado de aquello que los hombres le den. La palabra del Señor dice que hay que entender un contexto. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? El sentido de esto es lo que hace el cristiano con su dinero. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El Señor puso un ejemplo aquí. Y usó un ejemplo, ¿no es cierto?, de un mayordomo, por cierto, impío. Antiguamente, ¿no es cierto?, era la costumbre de los hombres que tenían posesiones, muchas riquezas, ¿verdad? Los reyes también en la antigüedad tenían esta costumbre de tener mayordomos. ¿Y quiénes eran estos mayordomos? Eran los administradores o los ecónomos. En otras palabras, los que estaban a cargo de administrar toda la economía de estos grandes señores, de estos grandes reyes. Administraban sus posesiones, sus casas, sus bienes,
todo lo que cuanto tenían, hacienda, campo, todo lo administraban. Es decir, eran hombres de una confianza extrema de estos grandes hombres. Así también es como en la historia han acontecido, ¿verdad?, grandes fraudes, grandes robos. Pues bien, nosotros vemos, por ejemplo, que Abraham tuvo un mayordomo. Abraham fue enriquecido por el Señor. Abraham, ¿no es cierto?, es aquel que Dios le prometió que Dios iba a hacer de él una gran nación. Y el mayordomo de Abraham se llamaba Eliezer. Él estaba a cargo de todas las riquezas que tenía Abraham. También fue enviado por Abraham para buscar una esposa para su hijo Isaac, ¿no es cierto? Pues bien, vemos que David también él tenía mayordomos cuando estaba gobernando en Jerusalén, que administrasen todas estas cosas. Pero aquí el Señor toma un ejemplo, ¿no es cierto?, de un hombre rico, dice él, y era un mayordomo, por cierto, impío, un hombre que no conocía a Dios, que no temía a Dios. Y dice que este mayordomo fue acusado, dice, de malgastar, de disipador de los bienes de su amo. ¿Qué significa? Que él estaba, ¿no es cierto?, desperdiciando, malgastando todas las riquezas. Es decir, las riquezas de este señor, ¿no es cierto?, que puso en la mano de sus amos. Sígame todo lo que estoy diciendo porque es importante. Las riquezas que este señor puso en la mano de este mayordomo, ¿no es cierto? El mayordomo tenía que él haber trabajado las riquezas de su señor y finalmente después dar ganancia. Ese era el sentido de que estos mayordomos administrasen estas riquezas. Ese era el sentido. Entonces, este mayordomo, ¿cierto?, no estaba haciendo eso, sino que por el contrario, él cayó en un estado de relajamiento. Seguramente él dijo: mi mayordomo se ha ido lejos y no me ha pedido cuenta. Pero él, ¿no es cierto?, se dedicó a vivir en una forma disipadora de los bienes ajenos, porque esos bienes no eran de él, no le pertenecían. Él comenzó a darse una vida de un gran señor y comenzó a malgastar los bienes de su señor. Y él se olvidó de que un día tendría que dar cuenta a su señor por el cargo que se le nombró y puntualmente por los bienes que él recibió. Él tenía que trabajarlos, él era un administrador para acrecentar aún más esos bienes. Pero vemos todo lo contrario. Vemos, ¿no es cierto?, que fue tal la avaricia de su corazón que él se dio la vida de un gran señor y comenzó, ¿no es cierto?, a disipar los bienes y las riquezas de su amo. Y en un momento en el cual él menos lo pensaba, él menos lo esperaba, dice que vino su señor y le pidió cuentas, vino a pedirle cuentas. Y dice el verso 2, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Le dice el señor de él, le dice: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Le dice, voy a leer de nuevo, dice: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Esto era el sentido de lo que él tenía que hacer. Es decir, él fue llamado a rendir cuentas. Él fue llamado, ¿no es cierto?, él fue llamado a tener que reportarse delante de su patrón. En otras palabras, ¿no es cierto?, nosotros en este siglo en el cual estamos viviendo nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad?, de la deshonestidad de muchos hombres que han sido puestos en altos cargos y que por su mano han pasado grandes sumas de dinero,
cómo adulteran las cuentas, ¿no es cierto? Los hombres que llevan la auditoría y que son de extrema confianza, de estos grandes hombres que tienen empresa o muchos recursos, ¿verdad? Cómo estos gerentes, ¿verdad?, adulteran las cifras para su propio bien. Y esto está, ¿no es cierto?, contaminando a todo nivel. En el plano, ¿no es cierto?, empresarial, político, religioso, todos los hombres hoy día no están dando pruebas de una transparencia, de una honestidad. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso, porque el corazón del hombre es malo. Vemos entonces ¿qué hizo él? Él comenzó a reflexionar porque él sabía que tenía que un día ir a dar cuenta de todas las riquezas. Y él empezó a reflexionar y dijo, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, dijo. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Es decir, él tenía las manos tan delicadas que nunca había trabajado como un obrero. Nunca había trabajado como un jornal, como un carpintero. Nunca había hecho labores pesadas. Y cavar no puedo, dijo. Y dijo él, mendigar me da vergüenza. Mire qué contrariedad. Mendigar significaba andar pidiendo y mostrando su desgracia. Sin embargo, si mendigar le daba vergüenza, robarle a su señor no le daba vergüenza. ¿Se da cuenta cómo es el corazón? Ya sé lo que haré, dijo, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Es decir, ¿qué es lo que él diseñó en su mente? ¿Cuál fue el pensamiento, verdad? La estrategia que él comenzó a darle vuelta a la idea en su cabeza. Él dijo, llamó a los acreedores, llamó a aquellos que su señor le había, verdad, facilitado ciertas cosas y se la debían a su señor. No eran los bienes de él, pero él llamó a uno y le pregunta, ¿cuánto debes? 100 barriles de aceite, siéntate pronto y anota 50, le dijo. Mire, qué generosidad tan grande, pero generosidad con lo que no era de él. Y después, ¿cuánto debes de trigo? Le dice al otro. Le dice 100, anota 80. Es decir, él aplicó su propio criterio, él aplicó su juicio, no siendo generoso con lo que no era de él, y él hizo eso, ¿verdad?, con astucia. Pues bien, aquí vemos entonces que el amo de él, ¿no es cierto?, dice, y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, dice. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué nosotros vemos en esto? Podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que como que pareciera que la astucia del Señor la premia. Pareciera que el Señor estuviera diciendo aquí a los que son astutos, porque la astucia no es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia, ¿no es cierto?, viene de parte de Dios. La astucia es una inteligencia corrompida. Y sabemos quién es el ser astuto. Dice, con su astucia, dice allá en el Génesis, dice, era pues la serpiente astuta más que todos los animales del campo. Es decir, es una inteligencia corrompida, desviada para el mal. Vemos que este mayordomo fue astuto. Y esa astucia que él usó, por cierto, salió de su mente desviada. Él era deshonesto, ladrón, ¿verdad?, inmoral. Sin embargo, ¿no es cierto?, dice que su amo lo alabó. Ahora, podemos preguntarnos nosotros, ¿será que esto es algo positivo? ¿Será que esto es algo que el Señor está como avalando para que así nosotros podamos tener un ejemplo? Algunos quieren dar a entender esto como algo que es así. Sin embargo, no es así. La palabra del Señor dice claramente que nosotros estamos en el mundo,
pero que no somos de este mundo. El Señor oró por nosotros, es decir, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor. Él dijo: Padre, no te ruego que los quites del mundo, dijo, sino que los guardes del mal. Sino que los guardes del mal, dijo el Señor. Entonces, cuando el Señor oró por nosotros, Él estaba pidiendo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos en este mundo, pero tenemos una esperanza celestial, tenemos una patria celestial, y es una herencia reservada en los cielos. Luego también el Señor dijo que nosotros no debemos conformar nuestra manera de pensar a este siglo malo, a este siglo, es decir, a este tiempo corrompido, este tiempo desviado, este tiempo lleno de maldad, de malas intenciones, de malos propósitos, de mucha rebeldía en el corazón de las personas. No debemos tener tal pensamiento, sino el pensar del Señor pueda cada día ser revelado en nuestro corazón. Es el sentido de su palabra cuando la oímos. Entonces, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, no podemos entonces amar este mundo. Caminamos en esta vida, pero nosotros ahora todo lo que hacemos, lo hacemos movido con un propósito mayor para la gloria del Señor. Entonces, este mismo verso dice: alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y aquí hay que aclarar esta expresión, cuando dice el Señor, los hijos de este siglo, se refiere a los incrédulos, se refiere a los hombres que no tienen al Señor, a los hombres que no conocen al Señor. Todo lo que los hombres o las personas hacen en esta vida lo hacen con astucia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en una empresa o en el medio que sea, por poner un ejemplo, muchas personas no se están desempeñando bien, y llega un tiempo en que van a pedir cuenta de su trabajo. Todos se apuran para hacer un trabajo, ¿verdad? Para que el que está encima vea que durante todo el año ha trabajado, que lo ha hecho bien, que aunque todo el año haya sacado la vuelta, haya hecho muchas cosas, pero durante esos días lo hace todo bien, para demostrar que durante el año ha trabajado, que lo hizo bien, ¿no es cierto? Eso es una astucia del corazón. Otros quieren ganarse la astucia ganándose a sus jefes, con favores, con adulaciones, para asegurarse así sus puestos. Otros tal vez hipotecan su conciencia diciéndole sí a lo malo. Vemos cómo este mundo funciona por astucia, por deshonestidad, por maldad, por corrupción, por falsos intereses, por ideas preconcebidas del corazón, ¿verdad? Para serrucharle el piso al que está arriba y para que el jefe lo coloque a él. Todo eso, ¿verdad?, refleja lo malo y lo torcido del corazón del hombre. Entonces el Señor dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Es decir, las personas se aseguran en esta vida, se aseguran en este mundo, movido por todos esos propósitos oscuros para obtener un fin, ¿no es cierto?, y para poder subsistir. Y dice que los hijos de la luz. Y ahora vamos a hablar de los hijos de la luz. Los hijos de la luz se refieren a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que hemos recibido al Señor. Y sobre eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que un día daremos cuenta al Señor de lo que Él nos ha dado. Hay una otra parábola que está en otro lugar que habla de los talentos. Dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y de acuerdo a la capacidad de cada uno. Es decir, el que tenía 5, ¿qué hizo? Su señor fue lejos, dice, a recibir un reino. Y dice que cuando volvió, él llamó a sus siervos para que le dieran cuenta de los talentos que él le dio.
Y dice que el que tenía 5 talentos lo trajo donde su señor y lo multiplicó en 5 más, es decir, tenía 10, ganó ganancia, le devolvió, ¿no es cierto?, a su amo lo que le había pasado y él ganó 5. El que tenía 2 ganó 2 más, le devolvió los 2 y él ganó 2. Y el que tenía 1, cuando vio que su señor venía, enterró el talento. Y el señor le dice: tú eres un siervo malo y negligente, le dice. Se le quitó el talento y se lo dio al que tenía más. ¿Qué significa esto? Todo creyente, todo hijo de Dios, todo cristiano, ¿verdad?, como mínimo tiene un talento. Todos como mínimo tenemos un talento. Y no todos tenemos el mismo talento. No todos son predicadores, no todos pueden cantar, tienen voz para cantar, es decir, diferentes talentos puede dar el Señor. Sin embargo, todos tenemos como mínimo un talento. El tema es, ¿qué es lo que estamos haciendo con el talento que nos dio el Señor? ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos dio? ¿Estamos trabajando el talento que Dios nos dio? ¿Estamos funcionando con el talento que Dios nos dio? ¿O que lo hemos tomado y lo hemos enterrado en la tierra y lo hemos escondido porque tenemos miedo, porque tenemos temor, porque tememos perder, porque tememos, ¿no es cierto?, a este mundo, porque tememos que nos dirán, porque tememos que nos puedan aislar, que nos puedan avergonzar? Cuidado, no nos olvidemos que este mayordomo fue llamado a rendir cuenta. Nosotros también un día vamos a ser llamados a rendir cuentas delante del Señor. Nosotros, el Señor nos va a pedir cuenta de lo que Él nos dio. Sigamos. Dice el verso 9, dice: y yo os digo, dice, ganad amigos por medio, dice, ganad amigos, dice, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Nosotros tenemos que saber que vivimos en un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad. Pero cuando un creyente camina en este mundo, dice que todo lo que llega a sus manos es bendecido por Dios. Es decir, todo lo que el Señor nos ha dado, la salud, el sustento en el hogar, los bienes materiales, los recursos, el dinero, todo lo que Él nos ha dado, todo es una añadidura y es una bendición del Señor. Y si es una añadidura y una bendición del Señor, entonces nosotros entendemos que todo lo hemos recibido de Él, que todo lo hemos recibido del Señor, que todo proviene del Señor. No podemos entonces pensar que las cosas son producto de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, porque si no fuera por el Señor, nada podríamos hacer. Él nos da salud para trabajar, inteligencia para ejecutar las cosas. Él abre puertas para tener un trabajo. Él es el que hace todo. De Él proviene todo. Por lo tanto, lo que hemos recibido, ¿qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Es decir, sabemos que en este mundo el dinero es necesario, ¿no es cierto? Veamos 1 de Timoteo, capítulo 6. Verso 9 y 10. Dice,
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, el tema, ¿no es cierto?, en este mundo es necesario el dinero para vivir, por supuesto. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando comenzamos a amar el dinero. Porque cuando se comienza a amar el dinero, comienza a entrar la codicia al corazón, comienza a entrar la avaricia al corazón, y comenzamos a pensar cosas que muchas veces nos llevan, ¿verdad?, a tomar decisiones que no son buenas y nos apartan y destruyen nuestro corazón y nuestra vida. ¿Cuántas personas comenzaron bien, pero producto de amar el dinero? ¿No es cierto? Cuando un hombre o una mujer ama el dinero, por cierto que no es generoso, por cierto que no ve la necesidad, y por cierto que para él o para ella lo prioritario es el dinero. No puede ser así. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tener dinero no es malo. Si tú trabajas y Dios te ha dado trabajo, gracias Señor. Pero cuando tú comienzas a amar el dinero, eso es peligroso, porque tu corazón se aparta del sentido, porque tu corazón se aparta de Dios, y porque en todo lo que comienzas a pensar, primero en ti, segundo en ti y tercero en ti. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Es decir, yo quiero esto, yo quiero comprar esto, yo quiero viajar, yo quiero ir, yo quiero tener, yo quiero vender, todo yo. ¿Y dónde está el reino de Dios en tu vida? ¿Y dónde está la prioridad que es el propósito de Dios? Dice el verso, volviendo acá a Lucas 16, dice... Verso 9 dice, yo os digo, dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa esto? Que debemos usar nuestro dinero y nuestros bienes y lo que tenemos y ponerlo al servicio del Señor. Es decir, debemos usar nuestro dinero para permitir la predicación del Evangelio, para que otros sean salvos, para que otros conozcan al Señor, para que otros puedan llegar a los pies del Señor, para que el Evangelio sea predicado, para que la palabra sea extendida y ganar amigos por medio de estas riquezas injustas. ¿Qué significa ganar amigos? Ganar almas para el cielo, ganar almas para la salvación. Porque cuando estemos allá delante del Señor y de su presencia, no te va a servir tu cuenta bancaria, ni tu auto, ni tu casa, ni tu campo, ni tu ropa. Allá arriba en la gloria, bendito sea el Señor. Si tú le hablaste a un familiar, a un vecino, a un primo, a un compañero de trabajo, a una persona que a lo mejor viste una sola vez en un bus, en un colectivo, en una fila, en una calle, pero le hablaste una sola vez y nunca más lo viste. Pero esa persona recibió a Cristo en su corazón y tal vez estaba angustiada, estaba afligida, o tal vez esa persona estaba a punto de quitarse la vida, pero el Señor la puso en tu camino y tú hablaste del Señor. A lo mejor esa persona no la vas a ver más acá, pero allá arriba la verás y dirá esa persona, yo un día creí a Jesús porque usted me habló. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Nuestro dinero, nuestros bienes, nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Dedicamos tanta parte de nuestro tiempo a trabajar, a dormir. ¿Y cuánto dedicamos al Señor? Para orar, para hablar a alguien, para visitar, para cumplir un encargo del Señor, para permitir que otros conozcan la verdad, para permitir que otros puedan oír el Evangelio.
cuán ocupados muchas veces estamos con nuestras propias cosas, cuán llenos estamos de nuestros propios quehaceres. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que esta palabra venga a sacudirnos de la pereza y de la comodidad en la que estamos y pueda hacernos reaccionar. Llegar a Cristo es precioso, recibir a Cristo en el corazón es hermoso, saber que antes había un dolor, una amargura, una aflicción y esa fue quitada ahora por el Señor, pero ahora el Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros. No digas tú, pero es que yo soy nuevo, yo no entiendo, llevo tan poco, no conozco mucho. No, al Señor no necesita grandes personas que tengan una Biblia metida en la cabeza. El Señor lo que quiere es que corazones que le amen y que le crean. Y que el propósito de Dios pueda pasar. Por eso dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Es decir, lo que el Señor te ha dado, tienes que ponerlo al servicio del Señor. Y no pensar que esto es mío, que esto es mi dinero. Todo le pertenece al Señor. Y nosotros debemos procurar la salvación de otros, que otros sean salvos también. Dice el verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mire, aquí hay una lección para nosotros. Comúnmente la naturaleza humana, ¿no es cierto?, funciona bien cuando se le está viendo. Pero cuando no se le ve, cada uno hace como quiere. Olvidamos que el que nos ve y nos contempla todo el tiempo es el Señor. Para el Señor no hay un tiempo, no hay un techo, no hay un espacio. Sus ojos nos ven y nos contemplan y nos miran. Entonces, nosotros tenemos que entender que si en lo poco nosotros somos infieles al Señor, ¿cómo le vamos a ser más fiel cuando tengamos más o cuando seamos puestos en una mayor responsabilidad? ¿Cómo le vamos a ser fiel al Señor? Si el Señor, ¿verdad?, nos dan un encargo y nosotros no lo cumplimos con fidelidad, ¿cómo queremos entonces que el Señor nos coloque en otra responsabilidad mayor si cuando en lo poco le fuimos infiel, ¿le seremos más fiel en lo mayor? En ninguna manera. La fidelidad comienza a verse en lo poco. Por ejemplo, cuando un matrimonio comienza de a poco, si se quieren en lo poco, cuando más tengan, más se querrán. Cuando alguien es fiel en un trabajo y tiene un cargo pequeño, si te promueven, fuiste fiel teniendo ese cargo pequeño, cuando seas más fiel, cuando te pongan en un cargo mayor, seguirás siendo fiel. Eso es en lo humano. ¿Cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más en lo del Señor? Si le eres fiel al Señor, ahora, en lo poco, si te encargan algo ahora en lo poco, y tú lo cumples porque eres fiel al Señor, cuando el día de mañana el Señor quiera añadirte otra cosa más, tú más fiel le serás porque en lo poco le fuiste fiel. Necesitamos serle fiel al Señor. Ahora. Necesitamos que nuestro corazón despierte y reaccionar con fidelidad al llamado del Señor. El verso 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Señor. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Necesitamos entender que nuestro corazón debe ser fiel a Dios, por sobre todas las cosas, fiel a Dios. Fiel a Dios. Los hombres dan su vida por una empresa, por un trabajo material, por una causa, por un club deportivo, y el día de mañana cuando tienen que echarlos de la empresa lo echan igual. 30, 40 años trabajaron y se fueron sin pena ni gloria. Así es la condición humana. Pero ¿cómo no ser fiel a aquel que dio la vida por nosotros? ¿Cómo no ser fiel a aquel que entregó su vida allí en la cruz del Calvario para salvarnos y perdonarnos? Necesitamos ser fiel, necesitamos reaccionar. Necesitamos ser fiel a la palabra del Señor. Dice que el que es en lo poco fiel, en lo mucho, tanto más. ¿Y qué es lo mucho? Cuando estemos allá en la gloria. Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice, el verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Por tanto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros, todos los hijos de Dios, vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Si bien es cierto, estaremos allá porque la salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús y es una dádiva de Dios, es un don que no nos será quitado. Sin embargo, en aquel día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, dice que se establecerán las recompensas. Y las recompensas serán de acuerdo a la fidelidad que tú tuviste cuando estuviste aquí en la tierra. Si tú, durante toda tu vida de cristiano, fuiste un cristiano miedoso, cobarde, vergonzoso, perezoso, negligente en las cosas del Señor, y te conformaste simplemente con estar en una reunión y con alegrarte de haber sido salvo, ¿crees tú que la recompensa que Dios tenga preparada para ti será grande? En ninguna manera. Por eso, aprovechemos este tiempo que Dios nos ha dado para servir al Señor, para servirle con todo nuestro corazón, para aprovechar nuestro tiempo y para poder disponernos para el servicio del Señor, para ganar almas para la presencia del Señor. Para eso Él nos tiene aquí, para eso Él. ¿Por qué dice que Él aún no ha venido? Porque Él es paciente, dice, porque Él no quiere que los hombres perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Él quiere que tu familia sea salva. Él quiere que tus conocidos conozcan al Señor. Por eso nosotros tenemos que reaccionar frente a este anhelo del Señor, porque la palabra del Señor pasará por nosotros. Así como un día alguien nos habló a nosotros. ¿Cuántas personas no estarán esperando? A lo mejor están en dolor, en angustia, en tristeza, en depresión. ¿Cuántas personas no estarán esperando una palabra que les cambie su manera de pensar? Una palabra que les traspase el corazón y que les cambie sus sentimientos. La alegría del hombre, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, no posee, no se trata, la vida del hombre no se trata de los bienes que el hombre posee, casa, auto, una casa en el campo, ¿no es cierto? Viajes, no se trata de eso, y no estoy diciendo que eso es malo, no,
Si Dios te ha dado eso y te puede dar mucho más, si ese no es el problema. El problema es que ¿dónde está tu corazón? El corazón nuestro no puede estar en esas cosas. Que el trabajo, trabajar, estudiar. No, nuestro corazón tiene que estar puesto en el Señor. ¿Por qué? Porque si tu corazón está puesto en Dios, te vas a desempeñar bien en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, en tu vida familiar, porque Dios va a pasar a través de ti, porque vas a ser sensible a la necesidad de otros, porque el Señor te va a usar para hablarles a otros y no vas a andar corriendo como anda toda la gente. Cuando tú ves que la gente corre en una ciudad para allá, comprando, vendiendo, entrando, saliendo, ¿verdad? Todos desesperados. Y nadie se da un tiempo para ver la necesidad del otro. Que el Señor nos haga despertar, porque tanta compasión, porque tanta misericordia ha tenido el Señor con nuestras vidas, ha tenido el Señor con nosotros. Y el Señor quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, para que su propósito pueda pasar a través de cada uno de nosotros, para que su palabra pueda pasar a través de cada uno de nosotros. Qué lindo es saber que parte de mi dinero que el Señor me da está sirviendo para que otras almas conozcan a Cristo, para que otros lleguen a los pies del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a dar gracias al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, que podemos expresarte en esta tarde cuando tú conoces, Señor, nuestros corazones, cuando tú conoces, Señor, nuestra vida. ¿Cuántas veces, Señor, nuestra vida está centrada solo en nosotros y no somos capaces de mirar más allá? No somos capaces de mirar, Señor amado, que hay tanta necesidad. No somos capaces de mirar que todo lo que tenemos y lo que hemos recibido, lo hemos recibido de tu mano, de tu presencia. Tú eres el que da salud, es el que provee los recursos, es el que abre puertas de trabajo. Todo lo recibimos de ti, por lo tanto nada es nuestro, todo te pertenece a ti. No queremos colocar nuestro corazón en las riquezas, en el dinero, en las cosas de esta vida, Señor. Queremos que nuestro corazón sea puesto en ti para amarte y servirte y serte fiel, Señor amado, para que en aquel día tú nos digas: venid, buen siervo fiel. Oh, porque las puertas fueron abiertas. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta estar delante de ti, sentir tu presencia y tu dirección. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón en adoración. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón en adoración. Me gusta estar delante de ti, sentir tu presencia y tu dirección. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón en adoración. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón en adoración.